Buenas tardes. Sean nuevamente bienvenidos a esta segunda parte de nuestro Congreso de Psicoterapia y Salud Mental. Para continuar, daremos inicio al siguiente tema: los fundamentos de la personalidad, las estructuras clínicas y la técnica psicoanalítica. Presentado por nuestro queridísimo amigo, el psicólogo Manuel Fo Carrillo. Tiene una formación académica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estudió maestría en Psicología Clínica en Orientación Psicoanalítica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestría en Educación basada en competencias en la UVM. Especialidad en Psicoterapia Psicoanalítica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Especialidad en Sexualidad y Psicopatología Amorosa. Especialidad en Psicoanálisis Lacaniano. Diversos diplomados en Psicoanálisis, como diplomado en Conceptos y Problemas Fundamentales del Psicoanálisis y otros. Trayectoria como académico en diferentes universidades de La Laguna, como Universidad Autónoma de La Laguna, Universidad Autónoma del Noreste, Universidad La Salle, Universidad del Valle de México, Universidad Iberoamericana y Universidad Juárez del Estado de Durango. Trabaja como psicoterapeuta psicoanalítico en consulta privada. Recibámosle con un fuerte aplauso. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Primero agradecer a Gerardo Fuentes, al maestro Gerardo Fuentes, quien es el director del lavatorio, la institución que organiza este congreso. Una felicitación también porque se conmemoran 5 años, ¿verdad? 5 años, entonces, pues, alentarlo para que continúe con esa actividad tan humanitaria. Y precisamente la salud mental es una de las áreas los servicios que se ofrecen en el lavatorio. Y bueno, pues, agradecer la invitación para participar con esta conferencia, agradecerles a ustedes su asistencia. Y me decía Gerardo que también la intención es compartir con psicólogos, psicoterapeutas y personas del público en general que están interesados en el área de la salud mental, en la psicoterapia. Bueno, voy a empezar con mi conferencia y les quiero pedir que si acaso hubiera alguna duda, alguna pregunta que tuvieran, pueden hacerlo, ¿no? Durante la exposición, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, el tema es los fundamentos de la personalidad, las estructuras clínicas y la técnica psicoanalítica, que son 3 temas que yo pretendo enlazar, porque llevan una secuencia entre todos, ¿no? Abordados todos estos temas desde la teoría psicoanalítica, decirles en términos generales que el psicoanálisis se concibe como un método de investigación de los procesos mentales, como un cuerpo teórico de conocimientos y como un método psicoterapéutico. Entonces reúne esas 3 características el psicoanálisis. Por lo tanto, cuando hablamos del último tema, que son la técnica psicoanalítica, ya digamos lo que es el último, la técnica se refiere a la psicoterapia, ¿ok? Y los fundamentos de la personalidad, pues pretendemos echar un vistazo a lo que la teoría psicoanalítica nos ha enseñado sobre el desarrollo de la personalidad, cómo nos constituimos, qué hay dentro de nosotros, lo que no se ve. Y frecuentemente hablamos de contenido manifiesto y de contenido latente,
¿Sí estamos familiarizados con esos términos? ¿Sí? Bien. Porque el paradigma de la teoría psicoanalítica es: siempre hay algo subyacente al comportamiento, siempre hay algo subyacente al discurso, siempre hay algo subyacente a los síntomas. Así como todos, por sentido común, sabemos que hay algo subyacente a los sueños, por ejemplo, ¿no? También sueños, síntomas, lapsus, ¿ok? Estos son lo que se les considera las formaciones del inconsciente. Ya metí un término crucial para el psicoanálisis, el concepto del inconsciente. Bien, las estructuras clínicas se refieren a, así como hay socialmente en el país, en los países, una estructura social, una estructura económica, una estructura política, ¿ok? Que no tiene una realidad física, pero sabemos que existe. Entonces, psicológicamente también tenemos estructuras. Bueno, en este mismo edificio donde estamos, sabemos que tiene una estructura, su construcción. Nosotros no la vemos, tendríamos que quizás agujerar ahí los castillos, algún arquitecto diría, tiene una estructura de este tipo, ¿no? Y por lo tanto, le podemos echar unas piezas arriba. O decir, antes de milagro está en pie en este piso, ¿no? ¿Sí? Porque hay estructuras, entonces hay estructuras psicológicas, entonces las estructuras clínicas a eso se refiere, porque de ahí es la base que nos da el psicoanálisis para entender la normalidad o la psicopatología. Mientras el inconsciente no sea algo consciente, este regirá tu vida y tú lo llamarás destino. Es una frase de Carl Jung que, pues yo creo que por sí misma nos dice mucho, ¿no? ¿Qué impacto les produce a ustedes esa frase? ¿Sí? Bien. Bueno, porque les decía que el paradigma, uno de los paradigmas psicoanalíticos es la existencia de un inconsciente, porque cuando Freud empezó a estudiar, Freud, el fundador del psicoanálisis, cuando empezó a estudiar a sus pacientes y quería entender por qué enfermaban, el psicoanálisis se inaugura con la explicación y tratamiento de la histeria. ¿Ok? Entonces él descubrió que lo que se podía entender de acuerdo a las psicologías predominantes en aquel tiempo era que la conciencia, a través de nuestra conciencia, podíamos decir lo que nos pasa. Y el método utilizado era la introspección. Yo hago una introspección, como que trabajo para adentro, ¿verdad?, de mi mente, y descubro si estoy triste, si estoy contento, si siento vergüenza, si estoy, etc. Pero nosotros podemos ver a una persona con trastorno bipolar, en la fase maníaca se le llama, que está contentísima y ríe y dice que no le falta nada en la vida. ¿Ok? ¿Será cierto? Eso es lo que la persona dice conscientemente, ¿no? El psicoanálisis descubre que esa afirmación es producto de una negación. Está negando lo contrario. ¿Ok? No está feliz, está triste. ¿Ok? Lo mismo sucedía con la histeria, los trastornos que les comentaba que Freud estudiaba, y las personas no sabían decir
o decían una cosa equivocada, una idea de lo que les sucedía. Y Freud dijo, no me sirve esto, la conciencia es efímera, la conciencia no pasa a un segundo término, porque cuando yo investigo algo más a fondo, descubriremos las causas. La ciencia, toda ciencia, trata, su objetivo es descubrir la verdad. Ese es el objetivo de todas las ciencias, encontrar la verdad. Ok, entonces para el psicoanálisis la verdad no está en la conciencia. Ok, vamos a ver, voy a dar una repasadita rápida a lo que nos enseña Freud, porque estoy tapando, ¿verdad? A lo que nos enseña Freud para entender, comprender cómo se forma la personalidad. Y entonces tenemos varios conceptos como aparato psíquico, desarrollo psicosexual, complejo de Edipo, de castración, mecanismos de defensa. Son algunos de los, vamos a llamarlos conceptos clave para entender qué pasa con este tema, ¿no? Empezaremos por el aparato psíquico. ¿Por qué le llamó aparato psíquico? Porque Freud, con su formación médica, pues estaba acostumbrado a hablar de un aparato respiratorio, de un aparato digestivo, y entonces pues todo esto era muy científico, ¿no? Entonces no le gustaba hablar tanto de mente, porque es un término que no nos decía tanto, o que podía quedar muy ambiguo, ¿no? Bien, bueno, menos del concepto de alma, ¿no? Claro que menos. Ya se superó ese concepto, pero pues eran de las primeras conceptualizaciones de la psicología, ¿no? El estudio del alma, pero esto nos hablaba de lo intangible, de algo interno que no sabemos qué. Entonces Freud dijo, vamos a llamarle aparato psíquico, ¿ok? Así como hay un aparato, ya les decía, ¿no? Respiratorio, etc. Y de las primeras, los primeros postulados eran que, como les decía, no todo es consciente. Si yo les pregunto a ustedes, hoy es sábado 13 de septiembre, si yo les pregunto a ustedes qué comieron el domingo pasado, ¿ya se acordaron? Bueno, los que dijeron que sí, lo tienen muy consciente. Entonces, eso es percatarnos de lo que sentimos. Yo les dije sábado 13 de septiembre, afortunadamente estoy consciente de que lo es, ¿no? Ok. Y unas personas dijeron, no recuerdo. A ver, las que dijeron no recuerdo, ¿ya pueden recordar qué comieron? Sí, bueno, unos son más inconscientes que otros, ¿no? Así es la verdad. Bueno, la mayoría tal vez no recordamos. ¿Por qué? Porque no está en nuestra conciencia esa información en este momento. ¿Sí? Pero cuando pasaron unos segundos, lo recordamos, y entonces ese material que estaba dinámicamente inconsciente se hizo consciente. ¿Ok? Entonces lo inconsciente es lo que nunca será consciente, o que si lo llega a hacer, será por un esfuerzo de la conciencia o será por un trabajo psicoanalítico de levantar la represión. Bueno, aquello que se puede hacer consciente, que era inconsciente, pero que es factible de que sea consciente, se le llama preconsciente. ¿Ok? Porque está cercano, ¿verdad?, a la conciencia. Y el material que nunca fue consciente es inconsciente, o que bien puede hacerse consciente mediante un trabajo terapéutico. Bien, hasta aquí vamos bien.
Y luego esta teoría la complementó con las instancias, o vamos a llamarlas también estructuras de la personalidad, que es yo, y es una palabra muy utilizada. Fíjense ustedes en todo un día cuántas veces usamos la palabra yo. ¿Ok? Yo ya tengo sueños, yo ya tengo hambre, yo me voy al cine, yo pienso. ¿Ok? Bueno, ese es el yo. Pero ¿cuántas veces decimos yo no sé? Las abuelitas decían, sepa la bola. Pues ¿cómo estuvo esto? Sepa la bola. ¿Cuántas veces decimos yo no sé? Y literalmente es cierto. Entonces, el yo no es todo consciente. Hay partes del yo que son inconscientes. Bien. Desarrolló el concepto de ello, que es más impersonal, se dijo. Ello, yo. El ello contiene los impulsos, la parte oscura de la personalidad. ¿Ok? Los instintos más arcaicos, más primitivos. Ustedes imagínense una horda, ¿sí? Caníbales. Imagínense que se matan entre ellos. ¿Ok? Ese es el ello. Los impulsos, lo arcaico, lo primitivo, lo oscuro. No está regularmente tan a flor de piel. Bien. Pero siempre está activo. Más cuando dormimos. Pero fíjense ustedes en un lapsus, ¿no les ha pasado a las muchachas que le dicen a su novio cómo se llamaba el novio anterior? Sí. ¿Ok? ¿No tiene un significado? ¿Por qué se nos olvida una? Se me olvidaron las llaves. Y tenía que ir a tal lugar, se me olvidaron las llaves del carro. ¿Y dónde están? Ya no las encuentro. Ese es un olvido, un acto sintomático se le llama, y que está determinado por un deseo del ello inconsciente, que no tenemos acceso. O cuando decimos, no lo puedo recordar, pero lo tengo en la punta de la lengua. Pero ¿cómo se llama? Fulano, mañana. No lo puedo recordar, lo tengo en la punta de la lengua. Sí. Lo que pasa es que la represión impide hacerlo consciente. ¿Sí? Cuando se levanta la represión, se hace consciente. Ok. Bien, entonces las tres instancias o tres estructuras del aparato psíquico vienen a ser el yo, el ello y el super yo. Todos hemos oído hablar de eso, ¿no? No nos es desconocido. Bien, luego pasamos al desarrollo psicosexual. También estos conceptos, pues, desde la secundaria a la preparatoria nos los enseñan, ¿verdad? Que los instintos buscan objetos para satisfacerse. Y el yo es el encargado, porque el ello no tiene contacto con la realidad por sí mismo, sino a través del yo, y el yo es el encargado de satisfacerlos. ¿Okay? Entonces se va a topar con un super yo, que en síntesis son tres funciones del super yo. Una, la autoobservación. ¿Cómo te estoy viendo ante esta situación? ¿Cómo me ven los demás? ¿Ok? Los niños dicen, o les dicen, Dios te está viendo, te está observando. Ahí de ti, si te ve haciendo eso. Es más, aunque tú no creas que te ve, siempre te ve. Otra de las funciones es la conciencia moral, lo que está bien o no. Eso tiene que ver con los valores sociales que una cultura determinada establece, ¿no?
Dos hermanos no se pueden casar. Un padre y una hija no se pueden casar, por ejemplo. Bueno, toda esa información prohibitiva, la censura, los sentimientos de culpabilidad, radican en el super-yo. Y se le llama super porque es una instancia que está construida sobre el yo. Y otra función de la que no se habla tanto es el ideal del yo. Nuestros ideales, deseos que tienen que ver con yo quiero ser abogado, yo quiero ser empresario, yo quiero ser famoso, todo eso. Yo quiero ser artista, ideales, yo quiero ser escritor, escritora. Todo eso está en el super-yo. Entonces en el super-yo también hay deseos. No todos los deseos están en el ello. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Ok. El desarrollo psicosexual quiere decir que Freud dice que entonces el ello, los instintos tratan de salir y buscan zonas erógenas, que son zonas corporales que producen placer, como un bebé le produce placer succionar el pezón o el biberón, ¿sí? Y que después no solamente se alimenta, no solamente succiona el pecho para alimentarse, sino porque sigue jugueteando. Entonces el placer se independiza de la necesidad y hay que diferenciar necesidad de deseo. O al deseo le podemos llamar impulso, le podemos llamar pulsión, lo podemos llamar instinto. Son sinónimos. Bien. Entonces pasará, el bebé va creciendo y pasará a la etapa en donde puede aprender a controlar sus esfínteres, a veces pobremente, después lo hace totalmente, y entonces el paso de los esfínteres, tanto orina como heces fecales, produce una sensación placentera que luego el bebé busca. En la etapa, es que aquí no las mencioné, sí, está la etapa fálica, esa es llamada fálica o llamada sexual infantil o llamada edípica. Eso quiere decir que la sexualidad del niño está centrada ahora en sus órganos genitales, y esto es facilitado también por el paso de la orina, por la uretra, el paso de la orina, por el pene, y que produce una estimulación que genera placer. Bueno, latencia genital, ya no me quiero detener tanto porque luego no nos alcanza el tiempo. Y el complejo de Edipo, rápidamente, pues es una etapa que coincide con la genitalidad infantil. Una cosa es la genitalidad infantil y otra cosa es la genitalidad adulta. Bien, en que decimos el primer objeto de amor es la madre, y por lo tanto la etapa genital dirigirá sus impulsos sexuales hacia la mamá. Eso es tanto para el niño varón como para la niña. En la niña el complejo de Edipo es negativo primero, porque lo dirige hacia la madre de su mismo sexo, ¿no? En el caso del niño es positivo, porque lo dirige hacia el objeto heterosexual. Después tendrá que venir la instancia superyoica a prohibirle que satisfaga esos deseos, y entonces estos deseos quedan reprimidos. Reprimidos es el inconsciente reprimido, y como el inconsciente siempre está activo, es dinámico,
¿ok? Y se rige por el principio del placer, entonces siempre va a estar tratando de salir. Lo que se reprime, bien reprimido, porque hay dos tipos de represión. No pensemos que la represión, que hablamos mucho de ella, es siempre negativa. La represión es necesaria porque nos inscribe en la cultura. Si no hubiera represión, todos estaríamos locos. Como algo así pasa en los sueños. El sueño es el paradigma de la psicosis, decía Freud. Tendremos que estar locos para tener un deseo incestuoso. Pero una persona, por ejemplo, me decía un joven, a mí no hay cosa más feliz que me haya hecho en la vida que tener relaciones sexuales con mi madre y con mi hermana. ¿Hay represión? No. A eso se le llama incesto. ¿Ok? No nos importa saber si fue cierto o no. Con que esté en su mente, está en su realidad interna. Bien, entonces el paso por el complejo de Edipo ordena al aparato psíquico, le da una estructura, ¿ok? Y nos inscribe en una realidad, en esta realidad. La represión adecuada significa renunciar al objeto incestuoso, mas no a la sexualidad. Lo que se reprime bien reprimido se convierte en un buen ideal. De ahí vienen nuestros ideales. ¿Ok? Por eso se dice que la mujer puede elegir a alguien como su padre. Lo escuchamos mucho, ¿no? Pues sí, porque lo reprimido era una libido, energía del impulso sexual, dirigida hacia su padre, reprimida y desplazada. ¿Ok? Entonces ya al usar estos términos, represión, desplazamiento, estamos hablando de mecanismos de defensa. Estrategias inconscientes usadas por el yo para reducir la ansiedad y protegerse del conflicto. ¿Ok? Y entonces muchas muchachas dicen, yo no sé por qué elegí a alguien que se parece a mi papá. No sé por qué, pues claro, está reprimido y está desplazado. ¿Qué es lo que se hace psicoanalíticamente? Si es una mala elección, claro que va a ser una elección incestuosa. ¿Ok? Entonces, pues se rastrea, ¿no?, la formación, una de las formaciones del inconsciente, para levantar la represión, que se concientice y que haga una buena elección. Castración. Este es un concepto fundamental. Concepto que representa la pérdida de un objeto idealizado y la integración de la ley y los límites. Castración. En Freud se refería a la fantasía del niño de perder sus genitales como producto de sus deseos incestuosos y por instancias del superyo. ¿Ok? Que la niña no puede perder algo que no tiene, decía Freud, pero se simboliza a través de pierdo el amor de mi madre y de mi padre, algo que debo conservar. Pero actualmente en psicoanálisis el término castración es un término mucho más amplio. Lo de Freud es un ejemplo de cómo puede manifestarse la castración. El concepto más desarrollado de castración nos lo da Lacan, y que nos dice que castración es cualquier herida infligida al yo, cualquier herida infligida al narcisismo. Bien. Entonces, estas son las vicisitudes de la historia personal de todos nosotros
y que van a dejar una huella en nuestro psiquismo, y el paso por el complejo de Edipo nos va a estructurar. Y el título de la ponencia era las estructuras clínicas, ¿verdad? Sí. Entonces decía Freud, vamos viendo cómo cada patología, aquí está, dependiendo del grado de conflicto que haya existido en el desarrollo psicosexual, ahí va a dar una marca que podrá configurar la patología a desarrollar. Entonces, por lo tanto, Freud dividía la etapa oral en dos, primaria y secundaria. Y la etapa oral primaria es de los 0 a los 6 meses, más o menos, un bebito pequeñito, ¿sí? Y que sí, ¿qué produce una fijación en el desarrollo? Un estancamiento. La produce, yo pienso que en el 95% de los casos, frustraciones, heridas emocionales, ¿ok? Porque también puede ser lo contrario. A este chiquito le dan todo, ¿sí? Todo a pedir de boca, ahora sí, literalmente, ¿no? Todo a pedir de boca, ¿no? Porque es oral. Pues ahí se va quedando, ¿a qué batalla? Nomás abre la boca. Las personas dependientes, codependientes, ¿ok? Que no tienen iniciativa, que nomás extienden la mano, que nunca llegan, ¿ok? Tienen fijaciones orales. Y va a dar lugar, en el peor de los casos, a la esquizofrenia y o cualquier otro tipo de psicosis, como la psicosis depresiva, la psicosis paranoide, la psicosis maníaco-depresiva, que son términos que usaba Freud. ¿Ok? En la etapa oral secundaria es un poquito más avanzado, desde los 6 meses al año y medio más o menos. Entonces ya empieza a haber mayor evolución y aquí a lo que se tiene que enfrentar el bebé es a una pérdida del objeto, el destete, por ejemplo. ¿Ok? El destete, la pérdida de la simbiosis. Simbiosis es fusión del uno con el otro. ¿Ok? 2 en 1. Y de los dos no se hace uno. ¿Se entiende eso? Es bien importante la simbiosis, es muy importante, pero igual de importante es la separación e individuación, que empieza a darse en esta segunda etapa oral. Entonces las patologías que se dan aquí son, por ejemplo, la neurosis depresiva. En la neurosis depresiva siempre habrá un dolor por la pérdida. Perdí a mi amor, me duele, ¿ok? Y luego, en la etapa sadicoanal, aquí empieza a haber un conflicto mayor con la salida de los impulsos anales. ¿Qué significa impulso anal? Significa una agresión tremenda, dice la gente, le pusieron como palo de gallinero, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo están los palos de gallinero? Pero más específicamente, eso, porque es eso, ¿no? O el desprecio, ¿no? Hay una ambivalencia importante en la parte anal, ¿no? Porque fíjense cómo alguien que tiene influencias, ¿verdad? Que tiene un gran puesto, ¿verdad? Decimos, se cree la gran caca. Pero al mismo tiempo, cuando despreciamos a alguien, no vale mierda, ¿no? Entonces, las personas que traen conflictos con ese tipo de emociones son sumamente agresivas, ambivalentes. ¿Ok? Y entonces tiene que defender su yo
por medio de formaciones reactivas. ¿Qué es una formación reactiva? ¿Cómo es un obsesivo súper limpio? ¿Cómo es un obsesivo súper puntual? ¿Cómo es un obsesivo súper controlado? Son formaciones reactivas contra la impuntualidad. Yo hago cuando quiero y no cuando me digas. Yo me ensucio. Pero si tengo una formación reactiva, soy súper limpio. ¿Ok? Igualmente las anulaciones, cuando decimos toco madera o cosas así, que son formas de quitarle valor al impulso, ¿no? ¿Verdad? ¿Ok? Decimos toco madera a propósito porque la madera se refiere a la cruz donde crucificaron a Cristo, y que si nosotros vamos y la tocamos, mágicamente, pues ya estamos en el cielo, ¿no? Protegidos, ¿verdad? Entonces hay mucho el pensamiento mágico. Entonces los obsesivos son así porque tienen fijaciones anales. Y la etapa edípica, pues Freud nos hablaba de dos tipos de neurosis, principalmente la histeria y las fobias, porque estas ya tienen que ver con contenidos propiamente sexuales genitales. Ojo, la sexualidad es la búsqueda del placer. Ojo, la sexualidad genital es solamente genital. Pero todo lo oral y lo anal es sexual. No más que se le llama sexual pregenital. ¿Está bien? ¿Está correcto? ¿Vamos bien? Y por eso en las estructuras patológicas hablamos de personalidades con una estructura formada, estructura de personalidad formada, que van a dar patologías de este tipo de la etapa genital infantil. Y las anteriores se les llama preestructurales, porque todavía no han pasado por el Edipo. Entonces, por ahí podemos encontrar a todas las parafilias, las perversiones, ¿ok? Entonces, hay una correlación entre el desarrollo y la patología y la normalidad. El complejo de Edipo estructura la personalidad y decía Freud que es el nódulo de la psicopatología, el nódulo de la psicopatología. Por eso es importante en su obra las conceptualizaciones del complejo de Edipo. Ahora, un desarrollo normal, no nomás vamos a hablar de la patología, un desarrollo normal, ¿por dónde debe de ir? Debe de ir desde las etapas primeras, cruzar hacia la genitalidad adulta, que se da más o menos a los 18 años, 24. Y donde todas las expresiones sexuales pregenitales van a converger en un punto cúspide que es la genitalidad. Por eso la expresión muy conocida freudiana de un hombre, una persona sana, es aquella que ama y trabaja. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué ama? Porque llega a la intimidad. Y trabaja porque, aquí vamos a hablar de otro concepto que es la sublimación. Las tendencias reprimidas se tienen que sublimar hacia un fin sano, socialmente aceptable. ¿En qué sublimamos? ¿Alguien quiere dar un ejemplo? ¿En qué sublimamos? ¿No? En el arte, en el deporte, ¿quién dijo? Sí, en el deporte, en el conocimiento, ¿ok? En la espiritualidad, ¿ok? Entonces todas esas son expresiones
de salud, en el trabajo. Esa finalidad debe tener el trabajo. El trabajo no debe tener una finalidad pregenital. ¿Sí? Bueno, ya teniendo esta semblanza general, ya valoramos la importancia que tiene cómo están funcionando nuestras estructuras, si hay un equilibrio, si hay salud, si no hay excesiva represión, etcétera, etcétera. Y los objetivos terapéuticos del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente, levantar la represión. Ahorita les explico esto de la disolución de la transferencia. Bueno, la elaboración del complejo de Edipo ya queda claro, ¿no? Si estructura la personalidad y hay conflictos ocasionados por esto, por lo tanto, uno de los objetivos del psicoanálisis es la elaboración del complejo de Edipo y la reconstrucción de la personalidad. Los objetivos del psicoanálisis no son eliminar síntomas, no son reforzar los mecanismos de defensa, aunque pueden ser objetivos de terapias derivadas del psicoanálisis, sino reconstruir la personalidad. Lo demás viene por consecuencia. Diríamos, lo demás viene por añadidura. Y las técnicas claves son la asociación libre, la atención flotante, el análisis de la transferencia, análisis de los sueños y la interpretación. La asociación libre está fundamentada en una ley psicológica que se llama determinismo psíquico, el cual nos dice que todo acto psíquico es causal y no casual. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, la asociación libre, aunque hablemos de las arañas y de no sé qué, del calor, no es que no significa nada, es que sobre esos temas se está desplazando. ¿Ajá? Entonces, ya usamos mucho el término desplazamiento, ¿okay? Porque es un mecanismo muy común en la expresión del inconsciente. El otro mecanismo es la condensación, que quiere decir como matar dos pájaros de un tiro. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan la serie de Bates Motel? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la mamá de este muchacho? ¿Cómo se llamaba? Norma. ¿Y cómo se llamaba el muchacho? Norman. ¿Casualidad? Era una extensión de la mamá. ¿Sí? Ok. Entonces el inconsciente se expresa así en todo momento. ¿Sí? Si todo está determinado, pues el inconsciente, no crean que nomás es la parte oscura. El inconsciente está a flor de piel. Hay que saberlo codificar, decodificar. Y eso, por eso tiene sentido la regla de la asociación libre, que realmente no es tan libre, pero se utiliza porque es una manera de evadir las resistencias. Tenemos resistencias a descubrir. ¿Sí? Decir a una persona, no, saber tanto está canijo. Mejor me quedo como estoy. ¿Sí? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí seguimos, ¿no? Ok. Ya tenemos claro las estructuras clínicas, ya tenemos claro lo que puede producir una patología, la normalidad, rasgos en la personalidad y las técnicas empleadas en la psicoterapia, ¿sí? Desde Freud. Otra frase que muchos le adjudican a Freud
pero que no es de Freud, sino que es el título de un libro de Santiago Ramírez, el primer psicoanalista mexicano. Infancia es destino. Y las críticas hechas a Freud es determinista el psicoanálisis. No, el psicoanálisis no es determinista. El psicoanálisis descubre el determinismo. ¿Ok? A ver cómo vamos. Esto fue un resumen de la teoría freudiana, digamos, la escuela ortodoxa se le llama, ¿no? Y yo quise tomar 3 o 4 autores representativos de otras escuelas de psicoanálisis, como es la escuela inglesa, cuya representante principal es Melanie Klein. Ok. Y ella, a diferencia de Freud, que nos decía que había etapas del desarrollo, en Klein dice que hay 2 posiciones, no son etapas, son como, bueno, ahorita les leo. No creo que no salió, pero bueno, posición quiere decir que desde que el bebé nace hay un yo incipiente que es capaz de relacionarse con su mamá en la realidad, pero más en la fantasía. ¿Okay? Entonces el término de fantasía inconsciente es bien importante en la obra de Melanie Klein. Fíjense ustedes, todos trabajamos con fantasías. ¿Por qué? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué imaginaste? ¿Qué pensaste? ¿Ok? No, pues esto, otro. Y nosotros tenemos que decodificar. ¿Bien? Y desarrolla en términos generales que hay 2 posiciones que se dan durante el primer año de vida. Primer año de vida. En Freud eran más o menos primeros 6 años de vida hasta que terminaba el complejo de Edipo. Y acá son en el primer año, una posición llamada esquizoparanoia. Primero, esta llamada fase confusional. Confusión quiere decir, bueno, la palabra lo dice, confusión. ¿Sí? Confusión. Hay 2 instintos que el psicoanálisis nos dice que son innatos: la pulsión de vida y la pulsión de muerte, y que estos existen desde que hay vida, no desde que nacemos, desde que hay vida y muerte. Y que la pulsión de muerte es destructiva por naturaleza, y la percepción de la pulsión de muerte en el bebé, en el infante, es catastrófica, porque amenaza como su yo, ¿no? De ahí viene la paranoia. ¿Cómo nos explicamos la paranoia? Alguien me quiere matar, me persiguen, ¿sí? ¿Cómo nos las explicamos? Klein profundizó en los inicios tempranos del psiquismo. Entonces ella desarrolla fabulosamente las teorías sobre la psicosis, y es una de las principales escuelas que trabajan la psicosis. Bien, entonces hay una confusión. Esto es terrible, porque Thanatos amenaza con acabar con Eros. Diríamos, lo bueno se ve amenazado por lo malo, y tengo que defenderme con defensas que en ese momento son primitivas. Estamos hablando de un niño de 0, 4, 6 meses. Negar el desamor de la madre, por ejemplo. Negar la insatisfacción. Negar la soledad. Negar el dolor de que nadie está conmigo, estoy solo. Y más vale solo que mal. El autismo psicógeno tiene que ver con más vale solo que mal acompañado. Mejor me refugio en mí mismo
a que me vaya a dañar, ¿verdad? Decía una persona, por eso yo digo que me cargó la chica. Pues sí, te cargó. A ver que ustedes las carguen. Mejor no quiero ni brazos. Otra cosa, decía una chica, bueno, es que si a mí me faltaron brazos, vemos la importancia del apego. ¿Sí? El holding, hay otras que hablan del holding, el acunamiento es importante, en el desarrollo, ¿no? Si me faltaron brazos, me voy a echar en brazos de cualquiera. Sí. ¿Ok? A este nomás le dicen qué bonitos ojos tienes y se derrite. ¿Es verdad? Entonces, bueno, ¿qué se necesita para pasar de la disposición? Se necesita que haya experiencias amorosas, abrazadoras, un holding, ¿no? Una mamá de aquellas mamas, ¿sí? Ahora hay mucha depresión postparto, ¿no? Una mamá como con depresión postparto, ¿cómo va a conectar con su bebé? ¿Imaginan? Entonces aquí empiezan a dejarse huellas en el desarrollo del psiquismo infantil. Y, bueno, ya voy a seguir. A ver. La castración no es como Freud. La castración en Melanie Klein es la percepción del objeto malo persecutorio que me va a destruir. ¿Ok? Ese es el concepto de castración en Melanie Klein. A ver. ¿Qué es? ¿Cómo se llega a una salud mental? La clave está en pasar a la posición depresiva, que significa, sí pierdo el objeto, pero no lo pierdo por mi culpa, me dolerá, pero lo superaré, estaré listo, lista para la vida, ¿ok? Me siento fuerte, ¿ok? Y siento gratitud por el amor que me dio mi madre. Y si siento gratitud, perdono. Y si perdono, me perdono. Y pienso en el otro. Reparo. La culpa nos lleva a la reparación. La culpa, a ver, en el depresivo, la culpa la lleva al autocastigo. La culpa lo puede llevar al suicidio. Que bueno, tiene su significado, que ya no quiero extenderme demasiado. Tenemos unos 15 minutos, ¿verdad? Ok. Y entonces, esos son los indicadores de salud. Un yo fortalecido, la integración del yo, que lo que les decía, un yo que repara, el amor, la gratitud, esos son signos. ¿Sí? Los objetivos y las técnicas son, si una defensa predominante es la escisión, que significa separo algo bueno de algo malo para que lo bueno no se vea amenazado por el malo, ¿ok? Y voy a estar escindido y voy a andar dividido por la vida. Si estoy negando el dolor, castración, mi dolor, si estoy negando mi abandono, ¿ok? Es muy probable que tienda a idealizar, porque la idealización es una manera de
creer que la realidad es otra. Y la idealización es irreal. Por eso vienen tantas decepciones. ¿Ok? Bien. Diferenciación de la realidad interna de la externa. ¿Cómo estoy yo? ¿Escindo, proyecto, niego, idealizo? ¿Cómo se conformó mi estructura de personalidad? ¿Ok? Y elaborar la posición depresiva. Vamos a ver. Bueno, esto ya lo desarrollé. Nada más que creo que me falta una diapositiva. Bueno, miren, así como en Freud hay correlativos, correspondencias, oral, esquizofrenia, oral secundaria, depresiones, anal, neurosis obsesiva, genital infantil, trastornos de ansiedad, fobias, histeria, ¿sí? Así me lo anclé. En la posición esquizoparanoide será la esquizofrenia. Porque no salió de esa bronca. Entonces, si pasa a la posición depresiva, ahí ya se encuentran todas las problemáticas neuróticas. Tiene un mejor pronóstico. Entre más avanzado esté en el desarrollo, mejor es el pronóstico. ¿Por qué nos ayuda a tener un diagnóstico estructural? Porque sabemos por dónde nos vemos. Porque evaluamos, así como un médico ve una tomografía, imágenes así del cuerpo humano, y dice, no, pues aquí hay una fisura, aquí hay no sé qué, ¿sí? Tiene el hígado inflamado, tiene una peritonitis, que no siempre clínicamente se diagnostica. ¿Cuántas muertes no ha habido por no diagnosticar una peritonitis a tiempo? Y se muere el paciente, ¿verdad? Así nosotros valoramos la estructura, el funcionamiento mental, que es cómo está el ello, el yo, el superyo, cómo están los mecanismos de defensa, ¿sí? Qué sintomatología presenta, y deducimos cómo está la estructura, y eso ya nos da un mapa mental para movernos terapéuticamente con mucha más seguridad, con mucha más precisión. Vamos viendo la importancia de ese diagnóstico estructural, ¿sí? Y luego, Otto Kemper, bueno, algunos lo consideran, es un actor actual. Otto Kemper aún vive. Hace poco dio un curso en línea sobre esto, sobre los trastornos border, que Otto Kemper es un especialista en los trastornos borderline, y nos dice que hay 3 tipos de organización, son como estructuras, 3 tipos de organización de la personalidad. La primera es llamada neurótica, la segunda llamada límite y la tercera psicótica. Entonces va en orden de gravedad. La identidad es ¿qué soy yo? Porque hay personas que dicen, ya no sé quién soy un desmadre, soy un caos, estoy roto, estoy rota. Así dicen las personas. Ya no puedo ni conmigo mismo, no puedo ni con mi alma. ¿Por qué? Porque sus estructuras se están quebrando. Hay personas que se ven en el espejo y no se reconocen y ven su imagen fragmentada en el espejo, porque viene de la fase confusional. La madre es el primer organizador de la psique del niño. La maternidad es crucial. Por eso hay un refrán que dice, si quieres ver grandes, cría chicos. Bueno, entonces, ¿qué buscamos? Integrar las partes, porque
decía Freud, cuando a los episodios psicóticos se les conoce como quiebres psicóticos. ¿No es así? ¿Sí? Quiebre psicótico. ¿Por qué? Porque se quebró la estructura. Y decía Freud, si yo tengo un cristal ahorita aquí en mis manos y lo dejo caer, se va a quebrar. Pero no se va a quebrar caprichosamente. Se va a quebrar por donde la estructura es más frágil. Así es el yo. Se va a quebrar por las heridas en la posición esquizoparanoide, en la etapa oral. Si tenemos una visión de esto, creo que sabemos más cómo actuar. Digamos, los trastornos límites es una difusión de la identidad, no está bien consolidada. Claro que no. Y es uno de los ítems que tenemos que evaluar. ¿Cómo está la identidad? Y las defensas son primitivas, como les decía ahorita. Escisión, negación, idealización, proyección, introyección. Esas son las defensas de bajo nivel, se les llama. Y la personalidad psicótica es la desintegración mayor. Es el quiebre. Es una desintegración, fragmentación también se le llama. Y los mecanismos pues son los más primitivos. ¿Qué ocasiona que la persona psicótica pierda el contacto con la realidad? Pues que su estructura ya no puede con ella. Ya no pudo con las cosas. Tronó, dice la gente, ¿no? Tronó, se quebró, se psicotizó. Entonces la labor terapéutica es detectar, diagnosticar e intervenir. Porque hay personas que pueden estar funcionando a nivel límite y ser prepsicóticas. Así como les decía de alguien que puede tener una peritonitis, a lo mejor en 5 minutos antes le salvas la vida, y si no lo diagnosticaste se te murió. Si hacemos una buena valoración de la persona con un funcionamiento límite, pero que está al borde del quiebre, podemos intervenir para evitar el quiebre. Entonces la terapia tiene un valor no solamente terapéutico, sino preventivo. Y bueno, aquí Kemper nos ayuda mucho también, porque dentro de la organización límite de la personalidad hay grados, y está el leve, el moderado y el severo. Que bueno, ya pueden ustedes deducir, porque no quiero tardarme más, y les quiero hablar también este tipo de terapia es muy reciente, que está diseñada por Otto Kemper. Es de lo último que él ha desarrollado, que es la terapia focalizada en la transferencia. Porque él tiene la virtud de que nos ha sistematizado el conocimiento del psiquismo y potencializado el valor de nuestras intervenciones en la terapia. Entonces es una técnica derivada del psicoanálisis, ¿ok? Que dice que los objetivos son la integración del self, la primera vez que lo leemos, vamos a tomarlo como sinónimo de yo, y los objetos, mi mundo interno, mi mundo externo, distingo perfectamente. Hay personas que dicen, yo siento que mi cuerpo, que me desprendo de mi cuerpo, entonces me veo que voy volando. Decía una persona que se veía que él podía volar y que andar por todo el mundo volando, y veía su cuerpo que estaba acá en Torreón, y él despersonalizado. ¿Ok? Entonces esa es una
es un quiebre psicótico, es una despersonalización. Entonces tratamos de integrar a la persona, su yo interno, self, y sus objetos externos, alcanzar la identidad consolidada. Por supuesto, si ya está consolidada la identidad, ya hay menos problema. A veces decimos, esta persona es de una sola pieza, ¿no? Esta persona es doble cara, ¿no decimos? De ahí viene, la persona de una sola pieza es una persona con una identidad lograda, consolidada. Es una persona sana, que no te va a traicionar. La persona escindida es una persona incongruente, que igual dice una cosa que otra, y te miente. ¿Ok? Y bueno, las relaciones interpersonales maduras. Esta teoría como me da dolores de cabeza, la teoría de Lacan. Yo no he terminado de comprenderla, pero les voy a transmitir un poquito de lo que he comprendido. Pero la quise incluir porque es una de las escuelas representativas del psicoanálisis actual. ¿Ok? No podemos hablar de psicoanálisis solamente citando a Freud. El psicoanálisis no acaba con Freud. Entonces tenemos que hablar de otros psicoanalistas y de los desarrollos contemporáneos. Porque no tenemos la creencia de que el psicoanálisis ya queda atrás en la historia. Ya ni se usa. Eso se dice, ¿no? Actualízate. Este psicoanálisis actual. Y hay post-lacanianos, y hay post-freudianos, todos ellos son post-freudianos, pero hay post-lacanianos, y hay los cojotianos, pues el cojot es actual. Winnicott, Dion, ¿ok? Bueno, entonces no se queden con la idea del psicoanálisis de Freud. Bueno, entonces él reinterpretó la teoría de Freud. Algunos la mencionan como reinventar el psicoanálisis. Y entonces es muy interesante su teoría, porque los términos que ya conocimos ahorita, ya nos familiarizamos, de castración, etc., Lacan los reformula y aportó conocimientos de la lingüística, la filosofía, la antropología y hasta las matemáticas. Es fascinante la teoría. Así como hay un preconsciente en medio, un consciente en la superficie, un preconsciente y un inconsciente, que es así como quedan registradas las experiencias en el aparato psíquico. Lacan dice que hay 3 registros. ¿Cómo se registran las experiencias? De 3 maneras. El registro de lo real, miren, pensemos que este es un anillo, más que ya la inteligencia artificial ya lo pone de una manera muy sofisticada, ¿verdad? Este es otro anillo y este es un tercer anillo. Que están entrelazados. Hagan de cuenta como los anillos de los Juegos Olímpicos, que son 5, acá son 3, pero están entrelazados. De tal manera que si uno se desenlaza, valió gorro lo demás, se desenlazaron, se desanudaron los otros. Entonces, el desanudamiento viene a dar la psicosis. ¿Qué es lo real? Lo real, aquí está. Aquello que escapa a la simbolización y la imaginación, lo inadmisible, es la experiencia bruta, corporal, lo que no se puede nombrar. ¿Ok? Un dolor de cabeza, por ejemplo. Tú dices, me duele mucho la cabeza, pero el mucho es relativo. ¿Ok? Eso no se puede poner en palabras porque son experiencias vividas antes de la simbolización.
Y lo imaginario, el reino de las imágenes, la identificación y la relación especular. Dice Lacan que en esa fase confusional que les hablaba de Malaquía, el bebé tiene una imagen distorsionada de sí mismo y que si hay una confusión, como nos lo dice Malaquía, Lacan dice hay una fragmentación y que el yo crea la fantasía de una gestal, aquí está Cristi, mi amigo, de una gestal que significa totalidad. El bebé se percibe como un ser integrado total y eso es una mentira. Entonces, nosotros estamos, dice Lacan, estamos alienados porque sobre una mentira construimos una personalidad. Y luego dice, ¿cómo se construye la personalidad? La personalidad se construye por medio de la relación con el otro. El otro es mi madre. El otro es un concepto que está traducido del francés. ¿Alguien que sepa francés? ¿Autre se dice otro? Algo así, ¿no? Bueno, autre. En español es el otro. El otro es mi semejante. Les decía que la madre es el primer organizador. Entonces, ¿quién soy yo? Aquello que me hace sentir mi madre que soy. Eres mi amor. Eres mi tesoro. Eres la niña de mis ojos. Eres quien no debió haber nacido. O sea, estoy poniendo ejemplos de lo positivo y lo negativo, ¿no? ¿Sí? Porque así se constituye nuestro yo. Y luego, ya nada más lo del gran O es otro concepto que significa la cultura, lo social. O sea, siempre pensamos, ¿y cómo me iré a ver con esto? ¿Y qué irá a pensar Dios? La religión es un gran O. Y ahorita que estoy dando esta plática, si estuviera Freud aquí, ¿qué diría? ¿Cuántas mentiras dijo? Lacan no me quiero imaginar, ¿verdad? Entonces el gran no. Y dice Lacan, somos sujetos, imagínense una S de 5 de pesos. Somos sujetos atravesados, dice. Entonces imagínense ahora no un peso, sino un dólar, atravesado por una raya, ¿sí? Imagínense eso. Ese es el símbolo que Lacan le da al sujeto barrado, atravesado por una barra. Entonces, el sujeto cree que es lo que piensa que es y no sabe que eso no es. Ese es un razonamiento filosófico, ¿no? Pienso, luego existo, es una frase de ¿quién? De Descartes. Pienso, luego existo. ¿Qué gran avance significó eso? Dice Lacan, no es cierto, porque desde donde pienso, no existo. Entonces cuestiona al ser consciente, y por eso le llama sujeto, porque un sujeto es alguien sujetado por el otro, y obedezco a sus deseos, y sujetado por el gran otro. ¿Por qué casi nadie aquí de Torreón, de los jóvenes que van a entrar a la universidad, quieren ser ingenieros marinos? Porque aquí ni mal, ¿verdad? Entonces te vas a Mazatlán, a Veracruz, seguramente. Hay un gran O que te dice, fíjate que aquí encuentras trabajo. Y hay modas. Entonces el gran O es eso y estamos atravesados por eso y se le llama el sujeto barrado, alienado. ¿Sí? Pero el sujeto es lo que piensa y es, pero no. Sí, porque él decía, pensemos en la palabra nosotros. ¿Verdad? Nosotros, aquí estamos nosotros. ¿Sí?
Y dice, la realidad es nosotros. Entonces, o sea, lo que el sujeto piensa que es, ya no es, pero él piensa que lo es, por lo que se le ha dicho que es. Así es, eres un pendejo. No, eres fregón. Una señora le decía a su hijo, tú eres un campeón. Y era un muchacho guapísimo de prepa, atleta, se ganaba los premios académicos y era un orador. Y bueno, todas las muchachillas andaban detrás de él, ¿no? Los fulanitos, wow. Y cayó en una crisis de ansiedad. Yo no soy ese. No vengo a este mundo a satisfacer tus deseos. Hay solo una regla, dice Lacan, que el ser humano se apropia de sus deseos. Y eso es lo que debe buscar el psicoanálisis lacaniano. Lacan dice, bueno, si hay, ya no voy a tener que saltar más cosas porque, pero dice Lacan que, bueno, también Lacan tiene sus estructuras clínicas, pero ya yo creo que no nos da tiempo. Y no busca adaptación a las normas sociales, porque si nosotros buscamos una adaptación a las normas sociales, me convierto en otro que modela tu deseo. Yo no te voy a decir qué hagas, te voy a ayudar a descubrir por qué eres como eres. Confronta al sujeto con su verdad radical y el deseo inconsciente. Lacan llegó a decir, el inconsciente es el deseo del otro, encarnado en mí. O sea, nos mueve el tapete, ¿verdad? Y analiza la fantasía fundamental, que es la forma en que el sujeto se relaciona con su deseo. Su deseo es propio. Ok, entonces vean, esos son los desarrollos lacanianos. Ok, el analista dirige la cura, no al paciente. El mismo Freud decía, levantar la represión libera, ¿ok? Y descubre, devela. Pero el analista no es nadie para imponer una dirección a la libido recuperada. ¿Quiénes somos para decirle qué hacer? Entonces, el sujeto desujeta. El psicoanálisis es una terapia de desujetación y de descubrimiento después de despejar todo aquellas imágenes desde la del espejo, desde la influencia del otro y del gran otro, para que emerja el verdadero ser. Entonces dice, ¿qué es lo que nos conforma como sujetos? El discurso del otro. Porque cuando nacemos ya nos espera una cultura que nos tiene asignado un nombre, que nos tiene asignado quizás una religión. Hay familias que ya de antemano dicen, este niño va a ser médico, porque su papá y su abuelo y su tatarabuelo, y tiene que seguir la tradición, ¿no? Yo he sabido de por lo menos 3 casos de jóvenes que terminaron la carrera unos de medicina y otros de otra carrera, que en el examen profesional ya les leen el acta aprobado, tenga su constancia de que ya es pasante, ya no, su título está en trámite, y el joven agarra la carta y se la da al papá. Servido, renuncio. ¿No es sintomático? Entonces, la palabra,
Por eso de ahí viene una frase famosísima de Lacan. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces, si la palabra enferma, la palabra sana. Y el psicoanálisis es una terapia donde se privilegia la palabra. El inconsciente, la palabra, el discurso es el vehículo del inconsciente. Sobre ese discurso se transporta el inconsciente. Entonces el inconsciente no es acá que esté en el fondo, oscuro, inaccesible. El inconsciente está en la palabra. Fluye. ¿Ok? Es otra perspectiva, ¿no? Yo quería transmitírselas para que pues ampliemos, ¿no?, la información que tenemos. Y luego bueno, ya nada más decirles que están las escuelas contemporáneas de psicoanálisis, ¿no? Ya se los mencioné hace ratito. Y los nuevos desarrollos, por ejemplo, relación entre psicoanálisis y neurociencias, que hacia allá vamos. Y bueno, yo hablo mucho de las terapias individuales. Están las terapias infantiles, el psicoanálisis infantil. Acá mi amigo Edgar Casillas, él es especialista en eso y ya les explicará todo esto, ¿no? El psicoanálisis aplicado a los grupos. ¿Ok? Entonces hay muchas aplicaciones del psicoanálisis postmoderno, CISEC, que es el psicoanálisis que estudia la cultura. No está tan aplicado a la clínica, pero está aplicado al conocimiento de la cultura, de las sociedades. Bueno, yo les voy a decir cómo entiendo yo la terapia. Retomando los diferentes autores que yo les he tratado de transmitir, ¿no? Funciones del analista. Un oído que escucha con atención, que escucha lo que oye. Oímos el contenido manifiesto, escuchamos el contenido latente. La verdad está en el inconsciente. ¿Sí? Un cerebro que decodifica y comprende. Tenemos que tener un banco de datos, y entre mayor sea, más elementos tenemos para comprender, para interpretar, para diagnosticar, para tratar. Unos brazos que sostienen en la transferencia. Préstame tus brazos, sosténme, ¿no? ¿Ok? Una voz que nombra y da sentido. Si el lenguaje, si la palabra enferma, la palabra sana. Ya aunque le digas sana, coleta de rana. ¿A poco un niño no se tranquiliza cuando le dices eso? Pues algo así. Y una voz que no me da sentido y un corazón que abraza con empatía. Y bueno, muchas gracias.
Gracias por inspirarnos con su trabajo y su compromiso con la salud mental. Pues agradecerte por tu escucha atenta, a muchos laguneros, a muchos psicólogos, por tus palabras que han sanado también a muchas personas. Y ahí voy a compartir algo de la intimidad. Dicen que los analistas no tocan, pero tú eres un analista que toca con la palabra, con los oídos y con el corazón. Uno de los abrazos más profundos y amorosos y que han dado sostenimiento a mi vida han sido tus abrazos. Fue un abrazo muy bonito, unos abrazos muy bonitos. Muchas gracias. Recordamos que atrás tenemos galletitas mientras nos acomodamos con nuestra siguiente ponencia.